Hola a todos, hoy estamos con un nuevo video que nos trae algunas enseñanzas referente al manejo de nuestras emociones frente al tema del COVID-19. Hablar de las emociones es un tema que necesita comprender, necesita diferenciar algunos elementos para saber de esa forma qué manejo se les puede dar ante situaciones como la que se está viviendo en este momento y que vienen acompañadas por situaciones de aislamiento, por situaciones de noticias y muchas cosas que vienen a impactar esas emociones que pueden ser internas o que pueden ser externas. Pero para poder entenderlas es necesario diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento. Son dos cosas que van de la mano, pero que hay necesidad de diferenciarlas para de esta forma darles un manejo adecuado en alguna situación que se esté afrontando, como es el caso de la epidemia del COVID-19. Para diferenciar la emoción del sentimiento hay un elemento que es clave y es la temporalidad. Las emociones son reacciones que tiene el ser humano y son inconscientes y son de tiempos muy cortos. Y hablamos de unas emociones que son primarias, como lo es la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Esas son algunas de estas emociones. ¿Por qué decimos que son temporales? Porque su tiempo es muy corto y pueden ser en algunas ocasiones un mecanismo de defensa, una respuesta a una situación que se esté viviendo. No podemos decir que una persona vive, no se puede decir que una persona vive periodos de miedo extensos, porque ya el tema pasa a ser de otra característica y se puede confundir un sentimiento con una emoción. Los sentimientos, a diferencia de las emociones, es porque tienen periodos más largos y no son inconscientes, van asociados al pensamiento. Cuando yo puedo tener una situación y algún recuerdo, algún evento, una fotografía, un olor, me va a traer un recuerdo. Ese recuerdo me puede generar sentimientos de tristeza, sentimientos de odio o sentimientos, hablamos desde el amor. Entonces son permanentes, su duración es mucho más larga y están asociados al pensamiento, sobre todo al recuerdo, cuando ya se procesa información y esta viene desde el inconsciente y está asociada al sentimiento. La emoción es temporal, es instantánea y es consecuencia a un impacto momentáneo. Es necesario aclarar que no existen emociones negativas ni emociones positivas. Son emociones y forman parte del ser humano, forman parte de su vida. Lo caracterizan porque son formas de reaccionar ante situaciones y ante eventos. Lo que sí es necesario es poder aprender a darle manejo a esas emociones, poder saber que una emoción me puede ayudar, que una emoción me puede generar alarmas o alertas frente a una situación que yo pueda manejar, que yo pueda tomar el control y darle el manejo. Ese manejo emocional es necesario aprenderlo a llevar, aprenderlo a reconocer y a manejar para que la vida pueda tener mucho más tranquilidad. No es negar las emociones ni restringir las emociones, porque eso puede ocasionar que todo ese bloqueo se vea reflejado o se somatice en enfermedades, en situaciones fisiológicas, que puede ser un cáncer, una gastritis, un infarto, una ansiedad, una depresión, que son ya enfermedades que necesitan de otros cuidados, de otros modelos de intervención. Pero si hay un conocimiento y hay herramientas que permiten que se manejen, va a hacer que se disminuya ese riesgo y que se pueda tener una calidad de vida. Las emociones pueden también ser reconocidas como alarmas que generan para prestarle atención a una situación. Aquí son los ejercicios o las experiencias que las personas deben aprender a manejar para poder saber cuál es el paso a seguir o cuál es la ayuda que se necesita frente a una alarma de esta. Cuando aparecen las emociones y ponen en riesgo la vida, son alarmas que se están generando en algún momento y hay que prestarles atención. Si la persona tiene episodios o momentos de miedo que son continuos, que son permanentes, esa ya es una alarma. ¿Qué se recomienda? Primero, reconocer qué tipo de emoción es. Si es miedo, si es ira, si es tristeza. Cuando hablamos de este tipo de emociones que son muy frecuentes. ¿Cuántas veces? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuál es la duración? Ese es el primer ejercicio que hay que identificar.
Si esto está sucediendo, a formularse preguntas. ¿En qué contexto se me generó esa emoción? ¿Por qué razón? ¿Qué pensamientos? ¿En qué lugar estaba? ¿Con quiénes estaba? ¿Qué factores externos influyeron para que vinieran estos pensamientos? Y empezar, y una vez se tengan identificado, empezar a mirar si ese elemento o ese aspecto que está allá generando que esas emociones sean repetitivas, está afectando y cómo se pueden manejar. Siempre hay una razón para que surjan este tipo de emociones, cuando son permanentes, cuando son repetitivas y cuando el factor de tiempo está siendo continuo. Aquí ya hay una alarma y hay la necesidad de darles manejo, ya sea con una ayuda profesional desde lo psicológico, desde una ayuda o un entrenamiento en habilidades para tener una capacidad de tener un control emocional, teniendo en cuenta, una cosa es tener el control de las emociones y otra cosa es negarlas, opacarlas o no darles la importancia. Recuerden, las emociones son alarmas, son alertas frente a una situación. Siempre que aparece una emoción es porque hay algo de fondo y es lo que se debe buscar identificar. Una emoción no se expresa sin que haya un estímulo, porque esa es la respuesta. La emoción es la respuesta a eso que se está viviendo, a lo que está pasando detrás, y hay que identificar para poderlo manejar, poderlo intervenir y tener un mejoramiento en la calidad de vida. O en ese caso, evitar que a futuro aparezca una enfermedad que tenga otras connotaciones, otras características desde lo fisiológico y afecten el rumbo, la tranquilidad, la paz que usted como ser humano necesita. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es, y pueden pasar las dos situaciones, porque las emociones generan muchas formas de expresarlas, pero cuando se están evaluando, cuando se están expresando, las preguntas que debe hacerse es: ¿las estoy minimizando y no quiero hacerlas visibles, o las estoy maximizando y las estoy llevando a un tema ya extremo? Hay que tener un cuidado y mucha sutileza, mucha delicadeza en ese momento, hacerlas mucho más objetivas para poder saber qué es lo que me quieren decir, qué me están transmitiendo esas emociones, frente a qué, por qué o para qué, cómo debo actuar frente a ellas. En cuanto a las relaciones con las otras personas, se puede encontrar una persona frente a otra que esté pasando por una situación emocional. También hay que saber qué manejo darle y cómo poder ayudarle en esa situación. Hay una estrategia desde la psicología conductual y es el tiempo fuera, y es poder dejar a esa persona en ese momento sola para que pueda estabilizarse emocionalmente y poder después ayudar. Puede que las emociones lleven a que en una crisis de ira o de rabia pueda agredir a otra persona. Lo que hay que hacer es saberle dar manejo, poder ayudarle a esta otra persona para que pueda tener un control, un manejo de las emociones. Y en tiempos del COVID-19 se puede estar viviendo muchísimo estas situaciones. Las noticias pueden generar miedo, los medios de comunicación como las redes sociales pueden generar tristeza, ira, impotencia, que son aspectos que van a estar ahí. La pérdida de un ser querido, de alguna oportunidad, las metas, los proyectos que se tenían y que no se pudieron avanzar. Cuando yo aprendo a manejar las emociones en este tiempo que está siendo significativo, que está cambiando el mundo, que está cambiando las personas, se necesita ajustarnos, aprender a enfrentarlas. Porque cuando volvamos a salir al mundo, cuando se salga del aislamiento, cuarentena, afuera van a haber muchas personas viviendo estos episodios que por las condiciones desde lo económico, desde lo social, desde lo afectivo, desde lo familiar, sus aspectos emocionales van a estar alterados. Hoy la invitación es: reconozcan sus emociones, aprendan a expresarlas, no las limiten, pero también sepan manejarlas, para que de esta forma usted en cualquier momento ante una situación compleja, difícil, pueda darle el manejo y no se vea afectado. La integridad, la calidad y usted como ser humano merecen el bienestar, un mundo con mejores condiciones que solo usted lo puede construir. Si este video le generó algún aprendizaje, le dejó alguna enseñanza, lo invito a que me siga en mis redes sociales, las cuales están al final. Y no olvide darle clic al botón suscribirse. Muchas gracias y hasta un próximo video. Hasta la vista.